Ahora tenemos palabra de Dios a través de su siervo, el ángel que Dios ha puesto en este lugar, para él hablar a cada uno de nosotros por medio de su siervo Rodolfo Muñoz Villasís. Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga a todos. Reciban un cordial saludo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Los invito a orar, amados, para que por medio de la palabra y de la oración podamos hoy salir restaurados, edificados, exhortados, consolados, sanados. Amado Dios, Señor Padre bueno, te bendecimos, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús en esta mañana, Padre, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nadie salga como entró, que todos salgamos enteramente renovados en el conocimiento de tu palabra. Padre, que tu Santo Espíritu sea tocando nuestras mentes y nuestros corazones conforme a tu gracia y a tu misericordia, Señor Padre, y al plan y propósito que tú tengas en este día, Señor. Háblanos, Señor, y que nuestro corazón, Señor, pueda recibir tu palabra con humildad, con sencillez, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 21. Verso 15. Juan 21, verso 15. Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la comunión de su Santísimo Espíritu. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras joven te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Amados, todo este pasaje bíblico se resume en una pregunta sencilla, pero directa. Podemos decir que el resumen de toda la Escritura está basada en esta pregunta: ¿me amas? Fue la pregunta que le hizo a uno de sus discípulos que compartió más tiempo con él. Y es que, amados, Pedro, que era impetuoso, que estaba siempre al lado del Señor, que siempre se ponía en un punto en el que decía: no te ocurra tal cosa, Señor, si fuere necesario mi vida pondré por ti. Pedro, que había compartido con el Señor al punto de decir: ciertamente tú eres el Hijo del Dios viviente. Ese mismo Pedro, amados, que fue exhortado de manera cordial, de manera amable por el Señor Jesús, que le dijo: mira,
Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Ese mismo Pedro que vio cómo Jesús sanaba a los leprosos, a los enfermos, que sacaba los demonios de los endemoniados. Ese mismo Pedro que dijo un día: si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Nunca ningún hombre pudo hacer tal cosa como lo hizo Pedro, caminar sobre las aguas impetuosas del mar, solo por la orden, el poder, la gracia y la misericordia de ese Cristo Jesús maravilloso. A ese Pedro que había sacado espada en el huerto de Getsemaní y cortó la oreja de un hombre porque su Señor había sido apresado, ese mismo apóstol que estuvo cerca del Señor y a pesar de todas las cosas que había visto, él negó 3 veces a su Señor. Ahora era interrogado de una manera amable. Usted ve, hay interrogaciones con látigo, con tortura. Y esta interrogación fue una de las interrogaciones más sublimes, más tiernas, más personales, porque Jesucristo en definitiva lo que quiere con el hombre es tener una relación íntima, personal. Y la pregunta que se le hizo a Pedro hoy va dirigida a todos nosotros. Una pregunta clara, directa, que no admite ninguna desviación en la respuesta, sino que es concreta, es sí o no. Pedro, ¿me amas?, le dijo la primera vez. Y Pedro dijo: sí, Señor, yo te amo. Y el Señor, amados, volvió a hacer la pregunta la segunda vez. Y Pedro volvió a contestar, volvió a decirle que sí lo amaba. La tercera vez ya Pedro no aguantó, se echó en llanto, se entristeció, porque estaba consciente de que el que le preguntaba sabía la respuesta, y la respuesta no era lo que él estaba diciendo. A pesar de que muchas veces decimos: sí, yo te amo, yo te quiero, muchas veces no es la verdad, no es la verdad absoluta. Y el Señor hizo esta pregunta, amados. Si no fuera tan importante la pregunta, no la hubiera repetido 3 veces. Hoy la pregunta debe ir directamente a nuestro corazón, y que el Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos ayude a contestarla de manera correcta, de manera veraz, de tal forma que podamos agradar a nuestro Señor con una respuesta positiva. Pero, amados, muchas personas, como Pedro mismo, equivocan lo que es el amor genuino, el amor ágape, el amor que verdaderamente borra multitud de pecados. El Señor Jesús no reconvino a Pedro, no lo reprochó, no le dijo: mira, tú dijiste que no me ibas a negar y me negaste. Esa no era la pregunta. El Señor no le dijo: te fuiste, no caminaste conmigo. No le preguntó de si amas la palabra de Dios, no le preguntó si amas el reino de los cielos, no le preguntó nada de eso. Lo que le preguntó fue algo que tiene que ver directamente con el corazón del hombre. ¿Qué tanto le amaba Pedro al Señor Jesús? Era la pregunta que estaba en medio de toda esta situación
en donde el Señor era la tercera vez que se manifestaba, porque previamente ellos habían estado pescando toda la noche y ellos no pescaron nada. Y estando Jesús en la orilla del mar y ya el día había aclarado, ya era de día, les dijo: háganse a la mar y echen la red a la derecha y van a coger. Amados, todo esto fue como el contexto de algo que muy especial, porque cuando vinieron y quisieron sacar la red tenía 153 peces y ya se rompía. Y no importó, amados, la cantidad de peces que ellos trajeron. El Señor ya tenía en la playa un pescado puesto al fuego y les preguntó: hijitos, ¿habéis comido? ¿Tenéis hambre? La forma tierna, la forma especial con que Dios trata al hombre es lo más hermoso y asombroso, que a pesar de que no somos fieles, Pedro le negó 3 veces, negó quién era su Señor. Había sido profetizado por Jesús de que él le negaría 3 veces antes de que el gallo cantara 2 veces. Esto lo entristeció a Pedro, pero el punto fundamental es si le amaba o no al Señor Jesús. Es una pregunta, amados, que está allí por más de 2000 años y que tiene que ver con todos nosotros. ¿Cuánto le amamos? Realmente Él es nuestro amado, es nuestro bien amado. Estamos todavía en nuestro primer amor. Seguimos con el corazón en ebullición para expresar el amor que le tenemos, o solamente nuestro acercamiento es porque en verdad tenemos una necesidad que Él tiene que suplirla. La Escritura dice que el amor nunca deja de ser, que aunque nosotros diéramos nuestros cuerpos en holocausto y los quemaren, si no hubiera amor, nada somos. Que aunque hablásemos lenguas angélicas, si hablásemos profecía y no tenemos amor, de nada nos sirve. Más bien somos como címbalo que retiñe. Yo alguna vez hice bajar los platillos de la batería y los puse acá y les di como 5 minutos con mucha fuerza para poder explicar cómo retiñen los oídos cuando no tenemos amor. Usted puede expresar todo lo que quiera, pero si no tiene amor, usted no es nada, no servimos. En la obra del Señor, usted puede ser lleno de doctrina, puede ser un escriba, puede conocer la Biblia y haber leído la Biblia de tapa a tapa, y sin embargo, si no tiene amor, usted no viene a hacer nada delante del Señor. Puede ser un maestro de escuela dominical, puede ser un músico de la alabanza, puede ser un pastor, puede ser un apóstol, pero si no tiene amor, eso no le sirve. Porque, amados, porque usted está orientado de acuerdo a la palabra a que si usted ama al Señor, tiene que amar a los corderos, a las ovejas. ¿Cómo puede decir que ama al Señor si no ama la grey del Señor? Si en su corazón
no hay la ternura necesaria para poder dar el amor que ellos requieren. Amados, muchas personas pueden ser religiosamente puntuales, constantes en la casa de Dios, pero insípidos, indiferentes, sin ningún afecto fraterno que indique que hay amor, amados. Muchas personas pueden ser muy ortodoxas en el término de toda la liturgia, seguirla de manera constante, pero si no tienen amor, son como el esqueleto amarillento que está en un cementerio que ya no tiene vida. Si no hay amor, amados, entonces nuestra vida pasa de tal forma que Dios no puede admitirnos como verdaderos hijos. Hay un texto tremendo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, mis amados, es un texto estremecedor porque la iglesia fue llamada la atención en ese sentido, y dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que unos son mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar, dice la Nueva Versión, que has fallado, y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti, y si no te arrepientes, apagaré tu candelero. Pero tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los nicolaitas. Amados, el Señor en el término de la Escritura hace un último llamado a la atención. Dice que usted puede haber trabajado arduamente. Usted puede haber dado mucho de sus ofrendas, de sus diezmos, pero si no tiene amor, viene a ser como címbalo que retiñe. Dice: piensa bien, si no vendré a ti y apagaré tu candelero. Eso es algo que debe de estremecernos y de hacernos ver que la pregunta nos pone entre la espada y la pared, y que requiere atención a dicha pregunta. ¿Por qué, amados? Porque muchos de nosotros estamos engañados a nosotros mismos y creemos que la salvación la hemos alcanzado ya y que ya no hay nada más que hacer. Pero la Escritura nos dice: arrepiéntete, mira tu primer amor. Cuando saltábamos de emoción por las cosas del Señor. Amados, no se nos está reclamando doctrina, conocimiento. Pedro, amados, se matriculó en la mejor universidad que puede haber habido, en donde el maestro fue el mejor de los maestros. Caminó 3 años con el Señor Jesús. Pedro conoció de cerca la doctrina de la gracia del Señor. Compartió día y noche con el Señor Jesús. Y sin embargo, amados, finalmente es reprochado.
es reprendido, si cabe el término, en donde se le dice: Pedro, ¿me amas? Y se le pregunta 3 veces lo mismo, amados. Yo creo que no fue una pregunta al azar. Y miren lo delicado del Señor. Le dio de comer, les sirvió, les puso fuego. Probablemente venían con frío del mar, mojados, con hambre. Y el Señor los atendió, les puso la mesa. Y dice la Escritura, si usted lee el contexto, que ellos sabían quién era. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tenía un trato especial y ellos estaban conscientes de cómo los estaba tratando de nuevo, amados. El Señor no vino a decirles: ustedes son un grupo de traidores, se fueron, me abandonaron. Todos dijeron que iban a estar conmigo y no quedó nadie. No hizo eso, amados. Lo único que preguntó fue: ¿me amas? Y esa pregunta queda hoy en nuestros corazones para que analicemos nosotros realmente dónde está nuestro corazón. Si verdaderamente amamos al Señor, si tenemos esa hambre por las cosas del Señor como lo tuvimos algún día, si nos quebrantamos realmente con la palabra, si nuestro propósito es vivir para la alabanza, si nuestro anhelo es que nuestro testimonio glorifique a Cristo Jesús en todo momento. ¿Cuál es la sensación y el sentimiento que tenemos dentro del corazón? ¿Qué pensamos, amado, con respecto a nuestro amor con el Señor? La Escritura dice: si dices que amas al Señor y no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves? El Señor Jesús dijo: si me amáis, haced mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos, dice la Escritura. Por tanto, amados, tenemos que hacer una revisión, una introspección de lo que tiene nuestro corazón por dentro. ¿Le amamos o no le amamos? ¿O somos religiosos? Y si somos religiosos, pues nos parecemos muchos a los fariseos. Venimos a ser como címbalo que retiñe. Podemos a lo mejor estar 20 o 30 años en el Evangelio, pero el amor es lo que va a hacer en este siglo y en el venidero, amados. Dios es amor, y las cosas que se hacen o se hacen con amor o no se hacen, porque de lo contrario estamos en el ojo del huracán, donde el Señor dice: arrepiéntete, porque si no vendré y apagaré tu candelero. Y eso es algo gravísimo, amados, en términos espirituales, porque habremos perdido todo lo que hemos hecho, porque simplemente acuérdese de que por la maldad de algunos el amor de muchos se enfriará. O sea, quiere decir que si nosotros procedemos mal, nosotros vamos a hacer que el amor de otros se enfríe, y lo que estamos haciendo es hacerlos pecar. Claro que cada quien es responsable de su propia vida, de su propia salvación, pero nosotros habremos contribuido a que esa persona inflame su corazón. Y estamos viendo en el mundo cómo la maldad está cogiendo límites altos cada vez, y ya no nos asombra
que cada día aparecen 4, 5, 6 personas muertas, que hay robos por doquier, abandonos, divorcios, abortos, leyes que están avalando los abortos y cosas que no son dignas ni siquiera de mencionarse. Eso es lo que estamos viendo, y nosotros debemos de entender, amados, que la pregunta está allí. La pregunta no solo fue para el apóstol Pedro, la pregunta es para cada uno de nosotros. Tenemos que responderla, amados, y es usted que tiene que decirle al Señor: Señor, mira, yo sí te amo, yo sí te amo. Es probable que no haya hecho lo que tenía que haber hecho antes, porque el Señor dice en el Apocalipsis: arrepiéntete. O sea, quiere decir que hay una oportunidad todavía, hay un chance de que nos arrepintamos de la indiferencia. No está hablando de pecado, amados, está hablando de sentimiento, está hablando de nuestra relación. ¿De qué sirve amar la fiesta de bodas si no amamos al novio? ¿De qué sirve, amados, que alabemos, que cantemos, que tengamos el mejor estéreo musical para alabar al Señor, si nuestro corazón está frío, indiferente, insensible, con ingratitud? La ingratitud, amados, es algo que tan duro que no debería de existir en el corazón de un cristiano. El cristiano debe de vivir dando gracias a Dios, debe vivir reconociendo que Él nos ha sacado de una situación calamitosa. Nuestra condición era paupérrima, como dice la Escritura, porque eres pobre, ciego, desnudo y desventurado. O sea, una total desgracia, porque cuando usted no ha sido alcanzado por el Señor, hay una desventura, hay una ceguera, hay una desnudez espiritual, hay una condición, amados, que nos lleva a tener un olor de muerte delante de Dios. Y esa es una realidad, amados. Aunque querramos cambiarle el sentido a las palabras, no hay por dónde ocultar el sentimiento, amados. Usted puede que a los seres humanos les diga: sí, yo te amo, pero al Señor, que lo escudriña todo, que como dice el Salmo 139, aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. El Señor sabe lo que tiene en su corazón, sabe verdaderamente si usted le ama o no le ama. Somos examinados. El salmista dijo: examíname tú y mira si en mi corazón hay maldad. ¿Sabe por qué, amados? Porque a veces nosotros creemos que estamos en una verdad, pero solo el Señor lo sabe. Y es necesario pedirle al Señor: Señor, examíname, redargúyeme, que tu Espíritu me enseñe, que tu Espíritu me hable, que tu Espíritu me guíe, que tu Espíritu me quebrante si es necesario, para yo poderte expresar el amor que debo de expresar, para yo poder darte lo que tú me has dado a mí. Solo me has dado amor, porque con amor eternal he tenido para ti, dice el Señor. Él nos amó siempre, amados. La Biblia dice que Él nos amó y después nos lavó. No dice que nos lavó y después nos amó. Nos amó así, sucios, inmundos, contaminados, y después día a día nos ha ido santificando, nos ha ido purificando, nos ha ido transformando, nos ha ido teniendo paciencia, como dice, que como a recién paridas,
y a la perniquebrada la toma en sus brazos. O sea, con todo dulzura y amor Él nos ha tratado, amados. Habrá alguien que pueda decir, a mí no me ha tratado con amor el Señor, y yo le diría que está tremendamente equivocado. El Señor nos ama, sus pensamientos son de buena voluntad para con nosotros, dice la Escritura. Por tanto, amados, reflexionemos en esto y pongamos a nuestro corazón a pensar si verdaderamente estamos equivocados, como estuvo el apóstol Pedro. Y ustedes vean, el apóstol Pedro luego fue transformado de una manera tremenda. Imagínese usted cómo el Señor lo utilizó después de esto de una manera asombrosa. ¿Sabe por qué? Porque ya en él había amor. Y Pedro era un hombre tosco, era un hombre impertinente, era con poca cultura, con malos modales. Sin embargo, vemos cómo hay una transformación en el apóstol, una transformación para bien. Un hombre que luego cuenta la tradición que cuando fue llevado al sacrificio, él pidió que no lo crucificaran de pie, que lo crucificaran de cabeza, porque él no era digno de que estuviera como su Señor. Un hombre que reconoció quién era su Señor y que dio su vida por el Señor. Es importante esto, amados. Hay muchas cosas que atestiguan de qué tanto amamos o no. Solamente para poner un ejemplo de lo que es el amor entre dos personas cuando se aman, el enamoradito quiere estar siempre por lo menos cogiéndole la mano a su amada. Cuando había el teléfono convencional, pasaban horas de horas hablando en el celular. Ahora en el convencional, ahora hay muchos que están solo chateando o haciendo videollamadas. Muchas personas cuando se aman dicen, uy, se nos fue el tiempo, y han estado algunas horas juntos. Reflexione, amados. Amanece para darle al Señor su alabanza, su adoración. Amanece para conocer más de Él. Como dice la Escritura, cuanto más te conozco, más quiero saber de mí. Podría decir usted, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Él apacienta entre los lirios. Él es la rosa de Sarón. Él es el lirio de los valles. Él es ese Dios maravilloso que vino para redimir, para restaurar, para darle a usted una vida nueva, para transformarle, para restituirlo, para vestirlo, para que ya no seamos desventurados, para que ya no seamos ciegos, para que ya no seamos sin gracia, sino que tengamos la gracia del Señor. Creo yo, amados, que más que conocimiento teológico, necesitamos amor. El amor, amados, el deseo, el anhelo de estar en la casa del Señor, preguntando por el amado, sirviendo al amado y apacentando los corderos, apacentando las ovejas, sirviendo a la grey del Señor, lavando los pies de los santos. Es una expresión, amado, de servicio, de entrega total, de darse todo, amado, por la obra del Señor. Creo yo, como decía hace un momento,
Una forma de ver el amor está en cuánto tiempo compartimos con el Señor, cuánto tiempo estamos en oración, en vigilia, en adoración con el Señor, amados. A lo mejor no necesita decir nada, sino simplemente decirle: Señor, te amo. Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi amparo, Señor. Te adoro. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Hay muchas expresiones de amor que podemos decirle, amado, con todo nuestro corazón. Y creo que el amor de muchos se ha enfriado y ya no somos dulces, somos insípidos y algunos indiferentes. Que el amor de Dios en este día nos motive y la exhortación de este mensaje nos lleve a reflexionar de una manera real. Porque usted observe, amados, ¿el Señor lo guardó o no lo guardó durante esta pandemia? ¿Ha visto cómo muchos murieron? ¿Ha visto cómo muchos quedaron enfermos? Muchos que verdaderamente partieron. La pregunta es si estaban en el amor del Señor. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos ha guardado. ¿Y sabe por qué? Porque Él sigue teniendo fe en nosotros, de que podemos amarlo todavía, porque si no, nuestro candelero se hubiera apagado. Amén. Póngase de pie, amados. Vamos a dar gracias al Señor, vamos a cenar. Amado Dios, Señor, Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Dios mío, Señor, oramos en el nombre de Jesús.